Buenos días a todos. Soy Julio Quintero. Hoy les voy a hablar sobre las verdades y mentiras sobre el sistema de puntos para las visas de migrantes calificados en Australia. Soy agente de migración registrado en Australia y director de Education and Migration Global Group. Em, Quiero saludar a todos los que nos están viendo, especialmente en Latinoamérica, en Colombia, en Bogotá, en Medellín y en las otras ciudades, en Santiago de Chile, en México, en Venezuela, en Barcelona, España, y acá en las ciudades de Sydney, Melbourne, Perth, Brisbane, Adelaida. Mm, Decidimos aclarar las dudas con respecto al tema del sistema de puntos porque hemos encontrado que hay mucha confusión sobre algunos aspectos que son muy importantes a la hora de tomar la decisión de hacer un programa o desarrollar el programa de migración calificada en Australia. Primero, entonces quiero contarles que el número mínimo de puntos para cualquier visa de las que hay disponibles en este esquema es de 60 puntos. Y hay dos maneras de lograrlo. Una es a través de una visa que se denomina la visa independiente, que es la visa 189. Requiere la persona tener su ocupación en una lista de ocupaciones en demanda de largo plazo y requiere adicional demostrar un mínimo de 60 puntos. Hay otras dos visas que requieren menos puntaje, que es la primera confusión que hay. Siempre las personas consideran que deben tener mínimo 60 y no es cierto. Hay visas que con 55 puntos la persona puede accesar a la visa o con 50 puntos, que es la visa de 55 puntos es la visa 190 y requiere la nominación o ayuda de una región o estado en Australia. Esto quiere decir que esa región va a adicionar los 5 puntos faltantes para completar los 60. Entonces, es verdad que se puede completar una visa con menos puntaje, pero también es verdad que el mínimo requerido son 60. Entonces, es cómo se hace la composición de puntos para lograr ese mínimo requerido establecido en la ley, que son 60 puntos. Y hay otra visa de 50 puntos que es temporal, es la visa 489, que requiere la nominación de un estado también. El estado en este caso adiciona 10 puntos y se completan los 60. Entonces vamos a revisar brevemente cuáles son los componentes o qué factores dan puntos para poder hacer la solicitud de visa. El primer componente, que puede ser hasta el 50% de los puntos, o sea 30, es la edad. La edad va a un rango de desde los 18 años hasta los 45 para obtención de puntos. De 18 a 25 años, el sistema otorga 30 puntos. De 25 a 33, hasta cuando cumpla 33 la persona, 25 puntos. De 33 a 39, casi hasta los 40, 25 puntos nuevamente. Y de 40 a 45, 15 puntos. Ese es el primer factor. El segundo factor es la ocupación o profesión que tenga la persona una vez la haya validado, homologado o revalidado. Este se denomina dentro de los procesos el Skill Assessment. Y el Skill Assessment tiene tres posibilidades. El primero, si la persona cuenta con un doctorado, 20 puntos. Si tiene un título universitario, 15 puntos. Y si tiene un título técnico, 10 puntos. No se pueden sumar entre sí los puntos, es decir, se toma el rango más alto de educación que tenga la persona y pues ese es el puntaje máximo para esta opción de la profesión. El tercer aspecto es la experiencia laboral, entonces ahí tengo que aclararles que debe ser relacionada con la ocupación o profesión que se está presentando para el proceso. Esta experiencia laboral tiene tres rangos y dos posibilidades de dónde se hace. El rango en la profesión fuera de Australia es por los primeros 3 años de experiencia laboral, le otorga 5 puntos, por 5 años 10 puntos y por 8 años dentro de los 10 últimos años antes de solicitar la visa le daría 15 puntos. En el caso de la experiencia en Australia funciona un poco diferente. Por un año de experiencia laboral en Australia dan 5 puntos, por 3 años 10 y por 5 años 15. La experiencia laboral puede ser medio tiempo, tiene que ser remunerada y se cuenta desde el momento en que la persona obtiene la calificación, es decir, cuando cumple los requisitos para obtener su título
o su ocupación, bien sea técnica, bien sea título profesional o bien sea un posgrado si es el máximo o un doctorado. El cuarto aspecto es el nivel de inglés. El nivel de inglés se mide con 4 diferentes pruebas. Estas pruebas tienen 3 diferentes rangos. El rango mínimo es el nivel competente. Las pruebas son el IELTS test, el TOEFL IBT, el PTE Pearson y la prueba Cambridge CAA. Estas 4 pruebas tienen rangos. El rango mínimo es 6 en el IELTS, 6 sobre 9. Cumple con el requisito mínimo para hacer el proceso, mas no tiene ningún número de puntos, o sea, 0 puntos. El nivel de 7, que se considera proeficiente, otorga 10 puntos en cada banda, es decir, tienen que sacar en las 4 diferentes pruebas que se hacen dentro de una prueba de inglés, 7 mínimo en cada banda o el equivalente en las otras pruebas, dan 10 puntos. Ese es el recomendado. El siguiente nivel y el último es el nivel superior, que es 8 sobre 9 en la prueba IELTS o el equivalente en las otras pruebas, que otorga 20 puntos. Entonces, esos son los factores normalmente básicos que se tienen en cuenta para completar los 60 puntos. Adicional a eso, ¿qué otras opciones hay? Cuando la persona hace el proceso de visa junto con su pareja, debo aclarar que la pareja puede ser del mismo sexo, puede adicionar 5 puntos la pareja siempre y cuando cumpla las condiciones de tener 6 en la prueba de inglés, hacer el skill assessment o la validación de su profesión y estar las 2 ocupaciones en la misma lista. Entonces, esa es otra manera de obtener 5 puntos. En el caso de los que han estudiado acá en Australia, si han estudiado un periodo de 2 años, cursos relacionados o complementarios a su carrera, pueden ser a nivel técnico, pueden ser a nivel profesional o de posgrado, les otorgan 5 puntos por esa opción de tener 2 años de educación en Australia. Adicional a eso, hay otra opción que es cuando se acreditan como ante una autoridad acá en Australia que se llama el NATI, como traductores o intérpretes en su lengua materna a inglés y viceversa, pueden obtener 5 puntos. Acreditaciones a título paraprofesional. Es un procedimiento que hay que desarrollar con esta autoridad que se llama NATI, y si tienen esta certificación también pueden adicionar 5 puntos. También si las personas que han estudiado en Australia esos 2 años lo han estudiado en un área que se denomina regional, pues también pueden obtener 5 puntos. Regionales, pues todo lo que es fuera de las capitales. También hay algunas profesiones que ofrecen acá en Australia estudios complementarios, se llama el Professional Year, para efectos de entender un poco más cómo se desarrolla la profesión, cómo se solicita trabajo y adquirir una experiencia profesional, una práctica de 3 meses normalmente, como son las áreas de contabilidad o sistemas. Si hacen esto que se denomina el Professional Year, tiene una duración de 1 año, pueden obtener 5 puntos más también. Esta opción tienen que desarrollarla cuando están en una visa de graduado, que esto es posterior a la visa de estudiante, después de que han estudiado 2 años. También están pues obviamente cuando los estados ayudan, pues ayudan con 5 puntos o ayudan con 10 puntos en las visas que les especificaba, que son la 190 y la 489. Bien, entonces esos son los factores que podemos tener. Tenemos que completar 60 puntos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la persona hace todo su proceso de validación, su prueba de inglés tiene un número de puntos, hay 2 caminos para hacerlo. Entonces, ahí quiero aclararle lo siguiente. La visa 189 está sujeta a un sistema de concurso por puntos. Esto quiere decir que la persona tiene que tener la mayor cantidad de puntos posible. Tener la mayor cantidad de puntos posible significa tener una ventaja para poder obtener lo que se denomina la invitación para poder pedir la visa, que es la etapa que se denomina Expression of Interest, o sea, cuando uno le dice al gobierno de Australia qué es lo que quiere con los puntos que tiene. Entonces, en ese concurso es donde hay una gran confusión. El puntaje mínimo para esta visa, la 189, son 60 puntos. Algunas profesiones, debido a la gran oferta que hay y el número de cupos que tienen por año, ha ocasionado que se requieran más puntos para poder accesar a esa invitación. Entonces hay ejemplos específicos determinados por el gobierno de Australia, que son contabilidad, ingeniería electrónica, ingeniería industrial, todas las áreas de sistemas. Le voy a decir cuál otra.
em, otros profesionales en ingeniería, bueno, y las áreas de sistemas. Entonces estas áreas, como tienen bastante demanda y tienen un cupo, como todas las otras profesiones tienen un cupo asignado para el año financiero en Australia, ha obligado a que haya una prorrata, es decir, que se asigne un número de cupos por mes. ¿Esto qué ocasiona? Pues que si uno quiere acceder a esos cupos requiere mayor puntaje. Entonces, en el caso de los contadores, por ejemplo, que es muy común acá dentro de Australia, siempre dicen, no, es que ahora para contabilidad se necesitan 70 puntos o más, o se necesitan 75 puntos o más. Esto es parcialmente cierto, porque para esta visa sí requiere más de 60 puntos y requiere tener esta cantidad de puntos para poder acceder a una invitación. Pero también están las otras opciones, que son las otras dos visas, la visa 190 o la 489, que requiere un puntaje menor para poder acceder, ¿sí? Y hay que cumplir con las condiciones que pida la región que le puede dar la nominación. Entonces es parcialmente cierto que el puntaje lo hayan subido. No es que suban el puntaje es el mismo, o sea, es mentira que le subieron el puntaje. El puntaje sube es como resultado de la cantidad de personas que haya solicitando la misma visa y el número de cupos disponible. Entonces esto hace que suba o baje el número de puntos. Eso depende de qué hay en ese momento que se hace el proceso de selección. Entonces no es cierto, es mentira que hayan subido el puntaje para una profesión. Es verdad que se requiere 60 puntos y lo que es verdad también es dependiendo cómo está la situación. Entonces, cada vez que hacen un proceso de selección hay una publicación de las estadísticas, de los resultados de ese último proceso de selección y ahí uno puede ver con cuántos puntos invitaron para cada una de esas profesiones. Entonces hay que tener en cuenta es qué está pasando con el proceso de selección y cuántos puntos si yo quiero la visa 189. Porque si es para la visa con los estados requiere menos puntos. Entonces, para darles un ejemplo, en la última ronda del 8 de agosto, fue esta, ¿sí? Para los contadores asignaron pues el número de cupos normal de mes y las personas que lo obtuvieron tenían 75 puntos. Entonces, eso quiere decir que hay bastantes personas con bastante puntaje solicitando o accesando a la expresión de interés para obtener la invitación. Entonces, si uno tiene menos puntaje que ese, tiene dos opciones. O se preocupa o se ocupa de hacer el puntaje necesario para poder participar a ese nivel, o mira las otras opciones que hay, como la visa 190 o la visa 489. Ese es en términos generales. Hay algo muy importante también, es que todas las ocupaciones tienen un cupo por año. Entonces esto hace que el año financiero empieza en julio de cada año y se va desarrollando durante todo el año hasta el 30 de junio. Ese es el año financiero en Australia. Entonces, a principio de año pues están todos los cupos. Entonces hay, digamos, como mayor disponibilidad. Pero a veces de las profesiones que no tienen este prorrata, antes de que se acabe el año, como pasó el año pasado financiero con ingeniería industrial, ingeniería electrónica, se van acabando los cupos. Entonces esto hace que como queden menos cupos, los que logren los cupos tengan un mayor número de puntos. Entonces, recomendación, pues si ustedes quieren hacer el proceso, pues hacer su evaluación, contactarnos, enviarnos su currículo, nosotros hacemos la evaluación y si tiene posibilidades, pues desarrollarlo dentro del año financiero de tal manera que minimiza el riesgo de que se quede sin el cupo durante ese año financiero y pues que pueda obtener la invitación para poder hacer su proceso de visa. Entonces los queremos invitar a que nos envíen sus dudas, sus currículos para poder hacer la revisión y determinar si tienen posibilidades de hacerlo o no. ¿Hay alguna pregunta, Diego? Bueno, entonces yo estoy aquí en off, no se Sí, preocupen, ¿sí? está Acá Diego. sigo, normalmente estamos en off, porque voy a estar mirando las preguntas. Una cosita aquí como para complementar lo que dijo Julio ahorita, las hojas de vida y la aplicación la pueden hacer en mgroup.co/encuesta migración, ¿sí? Para que lo tengan presente, entonces nuestra página web mgroup.co/encuesta migración, todo pegado. Listo, ahí pueden dejarnos su hoja de vida, contestan unas preguntitas y ahí ya Julio entra a revisar su caso particular. Bien. Tenemos una serie de preguntas. Un saludo a todas las personas que nos están viendo en vivo, ¿sí? Saludamos a Paola, a Milena, a Luis, nos están saludando desde Colombia, desde Chile, desde México. Gracias por estar conectados. Milena nos pregunta, ¿enfermería requiere muchos puntos? ¿Cómo sería el proceso para los enfermeros? A enfermería está en la lista de ocupaciones en demanda a largo plazo. Hay bastantes cupos para enfermería. Requieres el mínimo de 60 para poderlo hacer.
En el caso de enfermería tienes que mirar, o sea, tener la información concreta, y nosotros lo podemos dar, sobre cómo se hace el proceso del skill assessment. Todas las profesiones de la salud tienen un desarrollo de obtención de skill assessment o registro o matrícula aquí en Australia diferente a las otras profesiones. Entonces, la respuesta es sí. Con los 60 puntos o un poquito más podrías hacerlo, pero hay que revisar primero cómo es el procedimiento para obtener tu registro para poder hacer el proceso. De entrada te digo que tienes que tener un buen nivel de inglés, porque para ser como profesional de la salud, la entidad que te hace el registro te exige un buen nivel de inglés como primer paso para poder iniciar. Listo, vale, Milena, entonces ahí te respondimos tu pregunta. Ya sabes, si tienes más dudas, nos puedes enviar tu hoja de vida a mgroup.co/encuesta migración, ¿vale? Viene una pregunta de Paola. Paola Sí. nos está escuchando desde Santiago de Chile. Ajá. Paola nos pregunta, ¿es posible que las carreras no estén dentro de la demanda año tras año? Me explico. Puede que este año 2017 la carrera esté en el listado y el próximo año no por alta demanda. El gobierno de Australia revisa la lista de ocupaciones en demanda, lo que le interesa recibir cada año, y la publican antes del mes de julio. Esto varía dependiendo la situación de cada una de las profesiones, tanto a nivel nacional como regional, y se define qué ocupaciones salen de la lista y qué ocupaciones ingresan a la lista. Entonces, por eso es muy importante mirar al inicio del año financiero, como estamos ahora, si la ocupación está en demanda y desarrollar el proceso dentro de ese año financiero para minimizar ese riesgo de que haya cambios. Ok, listo, súper. Ahora Luis Pavón desde México nos pregunta, eh, ¿cuántos cupos? Nos hizo varias preguntas, ¿sí? Entonces, Ok, la primera. primero, la profesión de ingeniería de petróleo está sujeta a cuáles opciones de visa. 186, 457, nos pregunta él así Sí, puntualmente. así es. Ingeniería de petróleo no está en la lista de ocupaciones en demanda para la visa 189, 489 o 190. No está actualmente. Hay una confusión porque aparentemente la profesión fue incluida en la lista. Sí fue incluida en la lista, pero para un propósito específico, que es la visa de trabajo, la visa 457 y la visa 186, que es la visa permanente a través del sponsor o nominación de una compañía en Australia. Es la única posibilidad que hay para ingenieros de petróleo actualmente. Ok, y él nos pregunta cuántos cupos se abren anualmente para esta profesión de ingeniería de petróleos. No hay cupos, porque no está disponible para la visa 189, ni 190, ni 489, que son para estas visas que funciona el número de cupos. Para las empresas, cuando les dan la visa de trabajo, no aplica el número de cupos. Entonces, lo que tienes que conseguir es una oferta de trabajo en una compañía en Australia para poder venir a través de ese contrato de trabajo a trabajar acá por un periodo de tiempo determinado por el contrato, o permanente si la empresa te da una nominación permanente desde el principio. Entonces, por eso mismo no aplicaría el sistema de puntos para No, ese tipo de visa, sino es a través de una oferta laboral. correcto. Para ingeniería de petróleos específicamente esa es la situación actual. Ok, listo, súper. Entonces ahí ya quedamos con la respuesta. Ahora tenemos un saludo, Sandra, desde Colombia. Hola, Sandra. Sandra. ¿Qué puntaje se requiere para cocineros? Entonces, nos preguntan otra vez el tema Ok. de puntos. La ocupación o profesión que hay en el área de gastronomía es chef. Chef está en la lista de ocupaciones en demanda a largo plazo, requiere 60 puntos. Si tienes 60 o más, puedes accesar a esta visa a través del sistema de puntos, o si está disponible en alguna región de Australia con 55 o 50. Entonces, dependiendo por qué vía vayas a hacer el proceso, la recomendación es que como cocinero, o sea, como cook, que se llama acá, la única opción es a través de una ayuda de un estado o una región, porque en esa lista sí está la posibilidad. Pero si lo quieres hacer sola a través del sistema de concurso de puntos de la visa 189, tienes que hacerlo si tienes la experiencia, obviamente, y las calificaciones como chef. Si quieres, por favor, envíanos tu currículum, nosotros le damos una revisada y te orientamos específicamente en tu caso cuál sería el camino. Listo, Sandra, muy bien. Si quieres enviar tu información, ya saben, pueden ingresar, y todos los que quieran hacerlo pueden ingresar a mgroup.co/encuesta migración. Ahí van a encontrar una encuesta con una serie de preguntas para conocer un poco más sobre su situación particular, y ya entonces Julio entra y revisa el caso de ustedes puntualmente.
Listo, tenemos otra pregunta de Romy Didio. Dice que ella es psicoterapeuta licenciada en psicología en mi país, con Ujú. nacionalidad argentina e italiana. Ok. ¿Qué visa puedo aplicar? Mi pareja argentino, licenciado en hotelería y turismo y tiene experiencia como cocinero, ambos nivel intermedio de inglés. Bien. Como psicóloga está disponible en la lista de ocupaciones en demanda, necesitaríamos 60 puntos. Hay algo que aclararte en el caso de psicología, tú requieres tener mínimo 6 años de educación universitaria. Es decir, que si tu pregrado duró 5 años, que tengas 5 años de pregrado y un año de posgrado, para poder cumplir el requisito de la entidad que te va a validar. Asimismo, cuando te validan como psicólogo general, que está en la lista de ocupaciones en demanda. Entonces, por ese lado se puede, digámoslo de esa manera. Entonces, por favor, envíanos tu currículum, el de tu pareja, y lo revisamos con mucho gusto y te decimos específicamente si hay opción o no hay opción. Ahora, si desean, porque obviamente si ustedes desean enviar directamente su hoja de vida a Julio, su currículo a Julio, Sí, lo pueden hacer a través de su correo electrónico. correcto, que es jquintero@emgroup.co. Listo. En este momento estoy poniendo en los comentarios del video el correo electrónico de Julio, ¿sí? Para que lo tengan. Eh, Ahí, entonces un momento. Bueno, otra pregunta que tenemos es de Paola nuevamente. Para el caso de trabajadores sociales y técnico en informática, ¿cómo es el caso? Trabajo social está en la lista de ocupaciones en demanda, o sea, puedes hacer el proceso si tienes más de 60 puntos, independiente o con la ayuda de un estado si tienes 55 o 50. Em, Cuando son pareja, lo que se mira es cuál de los dos tiene un mejor perfil. En el caso tuyo, pues definitivamente trabajo social es la mejor opción. Por favor, envíame tus currículos a mi correo electrónico. Yo te doy una respuesta, cuál es la posibilidad y si, cuál de los dos tendría como el mejor perfil. En cualquiera de los dos casos, pues obviamente el nivel de inglés para efectos de los puntos lo tiene que demostrar el que actúa como solicitante principal, o sea, el que va a validar su profesión. Quien es que incluye a su pareja. Bien, cuando hay dos personas en una aplicación, son pareja, uno actúa como principal y el otro como acompañante. Entonces el acompañante tiene la posibilidad de adicionar los 5 puntos o si no los tiene o no se necesitan en muchos casos, sencillamente debe tener un nivel de inglés de 4.5 para que lo tengas en cuenta. O sea, la pareja debe tener también un nivel de inglés y si no lo tiene, entonces le dan la posibilidad de pagar un curso de inglés ya cuando le van a otorgar la visa. Que eso pues ya se los explico yo en detalle cuando nos reunamos a mirar el caso. Listo. Tenemos una pregunta de Ramoncho Restrepo. Hola, Ramoncho. Dice, hola, soy profesional en publicidad y mercadeo. ¿Ese está en la lista? Publicidad de mercadeo está como Marketing Specialist en la lista de ocupaciones en demanda de corto plazo. Quiere decir esto que requiere la ayuda o la nominación de un estado. Entonces hay que revisar en qué estado está y qué requisitos tiene esa región o ese estado para poder saber si tú cumples o no. Entonces, para eso envíanos tu currículum. Con gusto yo lo reviso y te digo con tu perfil, con tu experiencia, los estudios que tienes, si es posible hacer el proceso con la ayuda de un estado, porque en la lista nacional de la visa 189 de largo plazo no está esta ocupación. Pero sí hay un camino por el lado de los estados. Listo. Milena, nuevamente desde Medellín, que es la persona de enfermería, dice, si estudio una maestría en enfermería en Australia, ¿esta me otorga más puntos que estudiarla en Colombia? Gracias. Sí, y la recomendación es que la maestría la desarrolles por un periodo de 2 años. Entonces hay que desarrollar una estrategia para efectos de cómo vas a, esos estudios, cómo van a interactuar con tu deseo de hacer una visa de residencia permanente. Puedes hacer, obviamente para entrar a la maestría hay unos requisitos, normalmente es el inglés y tu pregrado. Entonces hay que mirar en qué universidad quieres hacerlo, si cumple los requisitos, hacerle la inscripción en la universidad, que la universidad te acepte y una vez te acepte pues se hace una visa de estudio. Estando en tu maestría, la idea es que sea de 2 años y pues eso es viable para ti, puedas en ese momento hacer después de esa visa de estudio una visa que se llama una visa de graduado que te otorga el gobierno de Australia por estudiar un curso de posgrado acá en Australia por 2 años. Te dan 2 años más y durante esos 2 años pues obviamente si tú ya has hecho el proceso o realizas el proceso de registrarte acá en Australia como enfermera, tendrías una ocupación para desarrollar el proceso de visa de residencia permanente. Entonces ese sería como
los pasos a seguir. En el caso, estoy hablando en términos generales. Ya si quieres de manera particular, pues yo te explico tu situación, porque hay que entender un poco más tus circunstancias y cuál es tu objetivo de venir acá, etcétera. Y lo hacemos de manera puntual. Pero en términos generales, sí es viable a través de la maestría obtener una visa que te permita estar 2 años más aquí y trabajar acá. Súper. Bien. Bien, bueno, entonces pues queremos extenderle un saludo a todas las personas que se conectaron hoy, a las personas que nos dejaron sus preguntas. Todos están muy agradecidos. Te responde muchas gracias, Julio, por las A respuestas. ustedes. Y entonces ya saben, nos pueden contactar, pueden enviarle su hoja de vida directamente a Julio a través de su correo electrónico, que es jquintero@emgroup.co, y pueden escribirnos y contarnos un poco más sobre su caso diligenciando nuestra encuesta en emgroup.co/encuesta migración. Listo, yo creo que ya podemos ir cerrando Bien. nuestra transmisión de hoy. Entonces, Muchas gracias a todos por acompañarnos. La conclusión es, siempre y cuando se tenga el número de puntos adecuado, hay 3 diferentes caminos. La recomendación es pues revisar su caso, tener claro qué es lo que se quiere. Para eso estamos nosotros, para ayudarles en el desarrollo de este tipo de procesos. Contamos con la licencia, la autorización del gobierno de Australia para hacerlo desde hace 10 años. Tenemos nuestras oficinas en Bogotá, Medellín, aquí en Sydney, en la ciudad de Sydney, acá en Melbourne y en Barcelona. Entonces, cualquiera de nuestras oficinas nos pueden contactar a través de ellos o directamente en los correos que ya Diego les dejó saber en nuestro chat del Facebook. Gracias a todos y hasta la próxima.